Sean todos bienvenidos a Palabra de Fuego. Del Evangelio de San Lucas capítulo 4 versículos del 24 al 30. En aquel tiempo Jesús dijo a la gente, reunida en la sinagoga de Nazaret: En verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su patria. Os digo de verdad, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando se cerró el cielo por 3 años y 6 meses, y hubo gran hambre en todo el país, y a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue purificado sino Naamán, el sirio. Oyendo estas palabras, todos los de la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo arrojaron fuera de la ciudad, y lo llevaron a una altura escarpada del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad, para despeñarle. Pero él, pasando por medio de ellos, se marchó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué triste, pero es la realidad. A veces el profeta no es bien escuchado en su familia. A veces no es bien escuchado en su patria. A veces es valorado más por fuera. Por eso Jesús acude a este proverbio donde dice: nadie es profeta en su tierra. ¿Quién es el profeta? Profeta es el que habla en nombre de otro. Es el que lleva el mensaje de otro. Entre los hebreos, los profetas eran hombres enviados por Dios para anunciar ya con palabras o con signos la presencia de Dios, la venida del Mesías, el mensaje de la salvación, la paz y la esperanza que nuestro corazón necesita. Pero Jesús es el profeta por excelencia, es el Salvador esperado, no tendría por qué ser despreciado en ningún lugar. Sin embargo, así también fue. Como Jesús les decía la verdad, como Jesús les decía las cosas tal como son, entonces ellos se sentían incómodos, ellos se sentían que Jesús los estaba menospreciando, no los estaba valorando como lo que ellos se consideraban grandes. Miren, no se pudieron hacer aquellos milagros como ser curado de la lepra por parte de Naamán. En fin, podemos extraer entonces varios momentos en este texto que acabamos de escuchar. En primer lugar, recordemos que el profeta por excelencia es Jesús, y aún siendo el profeta por excelencia es despreciado. ¿Qué podemos esperar nosotros? En segundo momento tenemos que anunciar la buena nueva, a pesar de lo que esto implique, a pesar de que a veces cause inconformismo, cause ira en los oyentes. El Papa Francisco nos dice que tenemos que escuchar la palabra con apertura sincera, dejar que toque nuestra propia vida, que nos reclame, que nos exhorte, que nos movilice, pues si no dedicamos un tiempo para orar con esa palabra, entonces si seremos unos falsos profetas o seremos unos estafadores o unos charlatanes que hablan en el vacío. Necesitamos orar para que nuestro anuncio tenga toda la eficacia. Escuchemos. Iniciamos este lunes, Día del Señor, día de encuentro, día de fraternidad. Nadie es profeta en su tierra. Y yo quiero resumir este evangelio en una palabra muy importante: es cómo alejarse, así como se alejó Jesús cuando iba a ser tirado por aquel despeñadero. Jesús predicó la verdad. Muchas veces predicar la verdad genera molestias. Hoy el Señor entonces a nosotros nos está invitando en este tiempo cuaresmal es a que seamos esos predicadores, que anunciemos ese reino de salvación, ese reino de encuentro, ese reino de misericordia, dignificando la existencia humana. Pero es muy difícil cuando nosotros predicamos con la verdad, cuando decimos la verdad. Si Jesús es el modelo, como lo decía el padre Alexander en la introducción, y fue criticado y fue señalado, ¿qué podemos esperar de nosotros? Pero nosotros debemos prácticamente caminar y ser testigos del amor del Señor, con humildad, siendo sinceros y sobre todo dando un testimonio vivo del amor de Dios. Gracias, Señor,
porque hoy puedo entender tu palabra. Nadie es profeta en su tierra, pero debemos seguir anunciando la verdad. Debemos seguir anunciando ese reino de salvación. Entremos en oración, sigamos en penitencia en este tiempo cuaresmal y pidámosle al Señor que podamos ser testigos de su amor. Y recordemos como siempre, hoy en este lunes, día del Señor, ver en nuestro hermano el rostro de Dios. El Evangelio nos hace un llamado a vivirlo, a sentirlo en el corazón. No nos pide el Señor que seamos inmaculados, pero sí que estemos siempre en crecimiento, que vivamos el deseo profundo de crecer en el camino del Evangelio, que no bajemos los brazos, que mantengamos firme nuestra actitud. Y como discípulos de Jesús debemos ser siempre conscientes de que así como Jesús experimentó el rechazo, la ira, el ser arrojado fuera, también nosotros debemos estar dispuestos a enfrentar las dificultades que implica ser evangelizadores. La perseverancia es un signo de humildad, es un signo de entrega, es un signo de que estamos convencidos de que hemos tomado la mejor parte como María. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Gracias por compartir, gracias por unirse como empresa, como familia, como amigos, a escuchar la palabra de Dios. Un abrazo para todos.